Muy buenos días a todos. Vamos a ser puntuales, son las 12:01, está todo el mundo conectándose, pero vamos a empezar ya. Soy Verónica del Río, codirectora de ORH. Os doy la bienvenida a este webinar que hemos titulado ¿Conoces las claves para desarrollar a tu equipo? En este entorno de máximos desafíos en el que nos encontramos, yo creo que el desarrollo del talento y conseguir liberar todo el potencial de los equipos es sin duda uno de los mayores a los que tenemos que hacer frente. Eh, Hoy queremos ofreceros algunas claves que os ayuden a afrontar este reto. Y para eso contamos con una experta en desarrollo de equipos como es Julieta Balart. Ella tiene su propio método que se llama Desarrolla y que, como ella misma define, es un método para conseguir líderes resonantes y transformacionales capaces de empoderar y hacer crecer profesional y personalmente a los equipos. Julieta Balart es socia directora de Agama Consultoría y Aprendizaje. Ella es consultora, es formadora, es coach de directivos, es profesora en diferentes másters y conferenciante internacional y a su vez también es una prolífica autora, tiene varios libros escritos y tiene además numerosísimos artículos. Es además una de las firmas desde hace muchísimos años de referencia en nuestra revista. Yo aprovecho también para invitaros a consultar en nuestra revista y a través de nuestra web todos sus artículos, porque si algo caracteriza a Julieta es que su enfoque práctico. Julieta siempre nos aporta pues herramientas, claves, métodos, modelos que nos ayudan a gestionar en nuestro día a día. Estoy convencidísima de que si leéis sus artículos, pues vais a encontrar y os van a resultar de suma utilidad. Bueno, yo no quiero robar mucho tiempo porque, como digo, el tema yo creo que es muy interesante. Solo recordaros que vamos a tener la exposición de Julieta y ya va a estar, tiene una ponencia preparada de unos 50 minutos. A continuación vamos a abrir un espacio para resolver todas las dudas que queráis plantearle a ella. Para eso tenéis habilitado el apartado de preguntas en la plataforma. Podéis ir dejándonos ahí todas las dudas, todas las cuestiones, todas las preguntas que queráis que Julieta os responda. Como os digo, lo haremos al final de su ponencia. Y comentaros también que esta webinar está siendo grabado para que luego pues esa grabación esté a vuestra disposición. Os la vamos a hacer llegar una vez termine este encuentro pues a través del email para que bueno, pues podáis revisarla y consultarla cuantas veces queráis. Y yo creo que no me queda más que contar. Como digo, bueno, pues tenemos una hora por delante para abordar un tema súper interesante. Tenemos a una experta en desarrollo de equipos de primer nivel. Vamos a tratar de extraer el máximo rendimiento a este encuentro y a la oportunidad de charlar con Julieta, a la que doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros y la cedo ya el turno de palabra. Julieta, todo tuyo. Muchísimas gracias, Verónica. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí una vez más estar en estos webinars de observatorio. Como bien dijo Verónica, hace muchos años que escribimos en la revista todos los meses y para mí y para mi equipo es un acicate para darle vueltas a la cabeza, para crear, para sentirnos obligados a compartir el conocimiento. En esta ocasión, también deciros que esta presentación os llegará junto con la grabación también, y bueno, y que me encantaría que desde luego después que termine la presentación hagáis todas aquellas preguntas que consideréis necesarias, ¿vale? Bueno, si os parece, lo primero, a mí me encanta, es muy duro participar así, no os veo las caras, no sé qué pensáis, no sé qué estáis sintiendo, pero igual os voy a hacer una serie de preguntas para que reflexionéis. Por favor, ser conscientes y contestaros a vosotros mismos si se os dan bien las plantas. Sí, las plantas. Recordar quién ha tenido plantas y se han puesto hermosas, quién ha tenido plantas y las ha regado un montón y al final se han quedado todas chuchurrías, a quienes se les han secado. Por favor, pensarlo. ¿Quién tiene un vergel en casa y quién la tiene estilo totalmente feng shui sin nada?
¿Y por qué digo esto? Bueno, primero porque al padre de Mafalda sí se le dan bien las plantas. Dice el padre de Mafalda, ¿ves? Ponemos la semillita, la tapamos, la regalamos un poquito, la regamos un poquito y dentro de unos días tenemos una hermosa planta. Entonces Mafalda, que es genial, dice, ya tuviste que contarme el final. ¿Y por qué haré esta similitud? Porque las plantas necesitan abono, luz, agua y atención para crecer y que desde luego se pongan tan bonitas como las del padre de Mafalda. Pero cuidado, porque no todas necesitan la misma atención, agua ni luz, ni todas crecen bien en el mismo lugar. Y entonces, ¿qué tendrá que ver esto con lo que estoy planteando? Que a las personas nos pasa lo mismo. Muchas veces regamos más a las plantas por nuestra ansiedad de verla crecer o simplemente no le ponemos agua porque se la hemos puesto ayer. En definitiva, lo que os quiero decir es que desarrollar a las personas no es centrarse en uno, en yo como líder, lo que me gusta, lo que me queda cómodo, lo que me resulta fácil. Desarrollar a las personas pasa por entender que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emocionales. Y en una de esas te regué ayer, pero hoy necesitas agua de nuevo. En una de esas te expliqué algo hace 10 minutos y si me centro en mirarte la cara, me doy cuenta que no lo entendiste. En una de esas, simplemente te puse en una posición o te pedí que desarrollases una función que yo creía que ibas a hacer bien y de pronto veo que te me estás secando. Entonces, realmente tenemos que entender que dirigimos a seres emocionales diferentes que tienen distintas percepciones y necesidades y que desarrollarlos implica, en definitiva, estar absolutamente centrada en ellas. Entonces, vamos a ver por qué el líder al final tiene que ser un desarrollador de personas. La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde nunca han estado. Eso es desarrollar. Si nunca han estado, ¿qué certeza tengo como líder que lleguen bien? Es decir, como Mafalda, no conozco el final. Y para no conocer el final, lo primero que tenemos que hacer como líderes es estar dispuestos a explorar. Es atrevernos a movernos sin certezas, es a estar no tan preocupados por el resultado, sino muy ocupados por el proceso que implica desarrollar. Es sacar a la gente de su zona de confort, es movilizarla, es tener al equipo en un estado de tensión creativa. ¿Qué significa un estado de tensión creativa? Que te estoy estimulando, que te estoy mirando para ver si necesitas abono, si necesitas agua, que te pongo aquí que te da bien la luz y mañana veo si te has sacado una flor más o no, o si no te muevo, hasta encontrar tu lugar, pero tu lugar donde realmente llegues al máximo de tu potencial. Que a veces el máximo tampoco lo conozco. Es un proceso de desarrollar a las personas que hay que estar permanentemente centrado en él y observándolo. Entonces, desarrollar a las personas es transformarlas. Pero para poder transformar a las personas, no nos engañemos, primero me tengo que transformar yo como líder. Entonces, ¿qué es un líder transformacional? Un líder transformacional es aquel que trabaja en distintos escenarios de una manera paralela. Por una parte es táctico, porque resuelve los problemas sencillos poniendo en práctica lo que sabe y a veces lo que no sabe, pero lo que tiene que experimentar.
para solventar las dificultades del día a día, no solo las propias, sino las de su equipo, por supuesto. Luego también es creativo, porque busca constantemente herramientas que ayuden a lograr los objetivos de la empresa. Si yo como líder necesito sacar a la gente de su zona de confort, imaginaros que yo no podemos tener zona de confort. Tenemos que estar permanentemente expandiéndonos en esa zona de aprendizaje. A veces también llegar a esa zona de terror, donde me asusta porque hacia donde tengo que ir no tengo ninguna certeza de que voy a llegar bien, ¿no? A su vez, es estratégico porque genera procesos de cambios organizacionales enfocados a mejorar y fortalecer las relaciones entre los miembros. Uno no solo tiene que estar centrado en sí y en la relación con su colaborador, sino que hay que estar permanentemente atento también a cómo están los colaboradores entre ellos, a cómo está el ambiente, cómo está el clima, cómo está la humedad de la planta o no, el sol, porque no nos olvidemos que dirigimos a seres emocionales y la emoción es un impulso que puede estar aquí hoy, mañana puede estar aquí, pasado mañana puede estar aquí, puede mantenerse aquí, puede mantenerse así. Por lo tanto, es tremendamente importante incorporarlo como un protocolo más. Ahora con el tema de la pandemia, del COVID, tenemos como protocolo tomar la temperatura todas las mañanas de la gente que viene a la oficina. Pues yo os invito a que creéis un termómetro emocional para ver realmente cómo están las personas. Estamos pasando un momento muy difícil, que habrá empresas que sí la gente trabaje en la empresa, habrá gente que esté desde casa. Lo estábamos hablando hace un momento con Verónica, lo difícil que estaba resultando estos híbridos o estas cosas tan a distancia, que ese pulso no lo puedes tomar. A veces detrás de una cámara no solo ves si está bien o no está bien, o inclusive no solo no se puede percibir, sino que hay gente que no quiere ni siquiera mostrarse por distintas excusas, porque estoy en pijama, porque estoy en mi casa, porque no quiero que veas a mis niños. Pero tampoco sabemos si detrás de todas esas excusas hay algo mucho más profundo y es no estoy bien. Y no me atrevo a decírtelo. Tal vez porque tengo miedo de que me pase algo o porque tal vez simplemente te noto un líder tan distante que hasta pienso que ni siquiera te interesa. ¿Cuáles son las características de un líder transformacional? Primero, carismático. ¿Qué es el carisma al final? Es ese halo de energía, de entusiasmo, de ilusión. Es esa persona que cuando estoy con ella me hace sentir que soy en ese momento única, especial y sobre todo me hace sentir bien porque me ayuda a ser mejor persona. Cuando hablamos de la palabra carismático siempre aparece lo típico que es, bueno, carismático se nace. Bien, sí, hay personas que nacen carismáticas, pero eso no libra al resto de las personas a poder aprender aquellas cosas que son en definitiva conductas, que son tips, que son cosas que se pueden trabajar a ser cada vez más carismático. Yo puedo aprender a escuchar a las personas, a leer entre líneas, a tratar de detectar cómo se sienten, ayudarlas a ser la mejor versión de sí mismas. Pero claro, para eso tengo que ser un líder cercano. Tengo que ser un líder que necesite conectar con las emociones de los demás, pero qué duda cabe. Recordaros esta idea, antes de hacer cualquier cosa para el otro, primero las tengo que hacer para mí mismo. Entonces tengo que aprender a conectar con mis propias emociones. Tiene que ser servicial, porque ya se acabó hace tiempo el líder que tiene su equipo al servicio de él. El líder tiene que estar al servicio del equipo, al servicio de lo que necesitan. ¿A qué nivel? Necesitas conocimientos, necesitas herramientas, necesitas ilusión, necesitas motivación.
¿Qué necesitas? Para poder saber lo que la gente necesita, tengo que ser empático, evidentemente. Tengo que aprender a captar las emociones del otro. Y también, qué duda cabe, sereno. ¿Por qué? Porque si al final el líder no tiene serenidad, está transmitiendo absolutamente todas sus angustias al equipo. Y el líder tiene que ser un contenedor de las ansiedades. Para eso, una vez más, necesitará de un coach, de una pareja que le escuche, de un amigo, pero una de las cosas que tiene que aprender es que esté como esté, es muy importante, también es humano, eso no quiere decir que pierda los papeles de vez en cuando, pero en general tiene que mostrarse sereno. Entusiasta, porque si el que es el responsable de llevar al equipo a lo mejor, tiene que estar entusiasmado, proactivo, tomar la iniciativa, dinámico, movilizar a la gente y muy objetivo. Evidentemente, me imagino, o eso me gustaría que hicieseis, estaríais reflexionando, esto soy, esto no soy, esto aquello. Claro, ninguno trae de fábrica todas estas cualidades, ninguno. Pero lo importante no es traerlas de fábrica, lo importante es traer las ganas de aprender y la humildad y luego irle aportando todos aquellos conocimientos y todas aquellas prácticas que nos ayuden a tener estas características. Y evidentemente, ¿para qué? Porque teniéndolas se puede actuar como un desarrollador del equipo. Entonces, desarrolla a tus colaboradores. El líder no nace, ni se hace, el líder se desarrolla. ¿Qué quiere decir esto? Que este desafío de desarrollar al equipo empieza por un grandísimo desafío de desarrollarnos a nosotros mismos. Yo misma siempre pongo mi ejemplo, yo soy líder directiva, como queráis, desde que tengo 25 años. Cuando tenía 25 años, yo me sentí una líder maravillosa, pero mis colaboradores me parecían flojos, este no servía, este no sé qué. Me parecía que el problema lo tenían ellos. Hasta que gracias a Dios aprendí la inteligencia emocional que me abrió los ojos y me di cuenta que yo era la responsable de que este no funcionara, de que aquel no supiera, de que el otro no estuviese motivado. Ya sea por haberlos seleccionado mal, ya sea por no haberlos desarrollado, o ya sea por no haber tomado la decisión de desvincularlos. Eso me gustaría que entendieses, que al final el líder es mucho más responsable que cualquiera de los que dirige. Desarrollar a los demás es un acto de generosidad porque les ayuda a crecer personal y profesionalmente. Pero no nos engañemos, es un acto de egoísmo, porque si yo cuento con personas desarrolladas, voy a tener un equipo maduro y con un equipo maduro como líderes nos podemos dedicar a lo verdaderamente importante, que es seguir creando, mirar estratégicamente cómo tenemos que evolucionar, hacia dónde tenemos que ir y hacer que desde luego lo que ofrezcamos al mercado, lo que ofrezcamos internamente al cliente interno cada vez sea un producto absolutamente comprable. ¿Para qué desarrollar a los colaboradores? Por una parte, para incrementar la motivación y el compromiso. No hay nada más desmotivante que sentirse estancado, que sentirse que no se evoluciona, sentirse que tampoco lo que hacemos es algo que se reconoce o se valora. Para retener el talento, cada vez más vamos a dirigir a los millennials, a la generación Z. Bueno, nos centremos en los millennials, que probablemente son los que más estáis dirigiendo en esta época. Ellos vienen con un deseo brutal de estar motivados, estar excitados, estar disfrutando. Ellos necesitan aprender. Y en ese aprendizaje, además colaborativo,
necesitan tener la relación con un líder que tengan buena relación con él y que les ayude a crecer. Cuando realmente contamos con personas, entonces así retenemos el talento, recordar que las personas talentosas, como se saben talentosas, al final, una de las cosas que se dice siempre es que las personas no se van de las empresas, se van de sus jefes. Y hoy es tan difícil en esta generación nueva conseguir su compromiso, no porque sean, no sé, irresponsables, como se dice muchas veces, no, simplemente ellos tienen compromisos con su vida y no con el trabajo. El otro día estábamos cenando en la casa de una amiga y de pronto veo al hijo que hacía un montón que no lo veía. Un chico talentosísimo que había estado trabajando con un sueldo maravilloso y de pronto decidió tomarse un año sabático. Pero cuando hablo con él, me entero que se va a tomar 2 y medio. Claro, es un chico que tiene 28, 29 años, no tiene cargas familiares, tiene una casa a la cual volver y tiene un montón de ahorros cuando estuvo trabajando. Pues os encontraréis más de uno con esos chicos que trabajarán y se irán. Entonces, nosotros acostumbrados a fidelizar, a retener, a que la gente entraba en una empresa y se jubilaba en esa empresa, eso se ha acabado. Entonces la pregunta es cómo somos capaces de retener el talento, el tiempo suficiente para poder sacar de esos talentos y de sus colaboraciones las cosas más productivas. Para crear equipos de alto rendimiento, porque ya no hay tiempo ni lugar para la incompetencia. Todo lo que nos está pasando nos ha demostrado que cada vez tenemos que ser más rápidos, más abiertos al cambio, a la innovación, a los cuestionamientos de paradigmas que ya no nos sirven. Por lo tanto, para poder hacer todas esas cosas, un líder necesita tener tiempo para centrarse en lo importante. Y desde luego el líder tiene que estar por delante de su equipo en cuanto a crecimiento como persona y como líder. ¿Qué es al final desarrollar? Es la capacidad de favorecer y mantener el aprendizaje de las competencias de las personas a partir del análisis de las aptitudes y de las motivaciones. ¿Eso qué quiere decir? Primero, y me lo digo como una crítica, yo siempre he tenido la teoría y la sigo teniendo, que todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede crecer, todo el mundo puede mejorar. Creo que todo el mundo puede hacerlo. Lo que me he dado cuenta con los años, no sé si desafortunada o afortunadamente, es que no todo el mundo quiere hacerlo. ¿Sí? Entonces, que tienen aptitudes, no todos las tienen, pero podrían crecer. No todos van a llegar aquí, pero todos pueden crecer. Unos llegarán aquí, otros llegarán aquí, porque para eso están las diferentes personalidades. Pero lo importante es que tienen que querer. Y para hacerles querer, a veces también el líder tiene que estar muy atento. Eso quiere decir que no conseguirá que todos quieran, pero si ve que hay gente que no quiere, también tendrá que tomar otra decisión. Al final, desarrollar se manifiesta en el rendimiento y desarrollo profesional, cuando los ves que van evolucionando. Y para poder lograrlo, comprende varias acciones descritas en el modelo que os voy a presentar ahora. ¿Por qué un modelo? Bueno, primero vamos a ver qué hacer para desarrollar a las personas. Primero, y eso es muy importante, conocer lo que necesita realmente cada persona. Y os sorprenderíais en saber que no sabemos todo lo que las personas necesitan. Por eso luego os contaré que hemos desarrollado un cuestionario ad hoc muy curioso, donde indaga sobre las necesidades de la persona y en qué medida están satisfechas o no por su líder. Lo siguiente es aceptar, me guste o no, que las necesidades de mis colaboradores pueden ser racionales o emocionales. Claro, porque en el cuestionario, por ejemplo, hay una parte
que habla del tiempo que le dedica el líder a la persona. Y cuando hemos pasado esos cuestionarios a los colaboradores y luego los líderes han visto los resultados, muchos de ellos se quedan alucinados. ¿Cómo me puede decir que necesita más tiempo si hablo todos los días? Y entonces yo le decía que puede pasar dos cosas: que ese tiempo que le dedique no sea un tiempo de calidad o que de calidad suficiente para el colaborador, o que simplemente tenga una personalidad que necesita captar mucho más la atención por parte del líder. Y eso no es racional, eso es emocional. Entonces, el tercer paso es procurar satisfacerlas usando el modelo. Os contaba, ¿por qué un modelo? Bueno, porque yo por lo menos cada día que me hago más mayor, me olvido más rápido las cosas y necesito tener las cosas muy sistematizadas, y entonces una regla mnemotécnica es lo mejor, me ayuda a recordar. Y por último, recuerda que al desarrollar, te desarrollas. Entonces, ¿cuál es el modelo? Y muy naif el dibujo a propósito, y tiene una regadera que hace crecer porque simbólicamente es lo que os había contado. Responde a la regla mnemotécnica, pero no necesariamente al orden. El orden no va así, por supuesto. Pero el modelo comprende delegar, escuchar, supervisar, animar a mejorar, responsabilizar, reservar tiempo, orientar al logro, liberar el potencial, liderar dando el ejemplo y analizar comportamientos. Pero ahora yo os presentaré por el orden lógico, no mnemotécnico. Y lo primero es liderar dando ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo puedo querer ser el mejor líder, pero si no consigo seguidores, ¿y la gente por qué sigue? No nos engañemos, sigue cuando somos para ellos un ejemplo. Entonces aparece el que conoce a los demás es un sabio y el que se conoce a sí mismo es un erudito. Es fundamental. Yo, como persona y como líder, no puede haber tanta disonancia entre lo que yo creo que soy y que hago y que los demás ven o piensan que soy y que hago. Y entonces aparece la inteligencia emocional. Está demostrado que para trabajar necesito conocimientos y para liderar habilidades técnicas, experiencia y un cierto grado de cociente intelectual. Pero también está demostrado que eso solo influye en un 20% en el éxito. Lo necesario para tener éxito como líder es la inteligencia emocional. Y aquí lamento deciros que hay un error, porque el 80% es para cualquier persona. Para quienes dirigen personas, es un 90%. Y entonces al final, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de comprender lo que sentimos y gestionar nuestras emociones negativas, que son las que nos generan problemas, cambiando el pensamiento que las origina para comportarnos de una manera que nos beneficie. Eso es una definición mía, bastante simple para entenderlo. Para comprender lo que sentimos, necesitamos autoobservarnos, necesitamos entender por qué sentimos lo que sentimos, y eso implica conocernos, nuestra personalidad. Para poder gestionar las emociones negativas necesitamos algún referente, algún modelo de cómo hacerlo, y eso también es conocimiento. Por lo tanto, al final, para poder liderar dando ejemplo, tenemos que ser un ejemplo de cómo nos conocemos, autoconocimiento, cómo nos gestionamos, autogestión, y cómo nos motivamos, automotivación. Y así nos podemos convertir en un líder resonante. ¿Y qué es un líder resonante? Es el que tiene la capacidad de inducir un estado de ánimo positivo y cooperativo en su equipo. ¿Por qué? Porque este estado de ánimo es fundamental para que la gente tenga éxito. Ya está demostrado por la neurociencia, por la inteligencia emocional, por la física cuántica, que
es fundamental el tema de la energía. Es curioso porque hablamos de la contaminación emocional, perdón, de la contaminación del entorno, energética, lo que fuera, y no hablamos de la contaminación emocional. Cuando yo voy a trabajar en equipos, muchas veces entro en un equipo y sin saber nada de ese equipo, ya sé que se podría cortar con una tijera la tensión. Eso es la contaminación emocional. ¿Por qué? Porque al final, por alguna razón, no hay en el equipo un estado de ánimo positivo y cooperativo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer y por qué es un líder resonante? Porque él encausa sus propias emociones en una dirección positiva. Y entonces así se produce el efecto de impactar positivamente en los equipos, movilizando que las personas den lo mejor de sí mismas. Y estar bien en situaciones como estas no es fácil. Pero bueno, recordemos que los que hemos elegido ser líderes, igual que los que hemos elegido ser padres, tenemos una responsabilidad añadida. Y podemos dirigir a las personas en una dirección positiva siendo resonantes, o podemos ser líderes disonantes, que en lugar de conseguir lo mejor del equipo, estamos consiguiendo lo peor. Y al final, si eso nos pasa, tenemos un doble problema: sentirnos mal nosotros y tener un equipo que no produce porque no está bien. Entonces viene a analizar comportamientos que, aunque en el modelo mnemotécnico es el último, aparece el segundo como un aspecto fundamental. Y me encanta esta frase: los líderes deben adoptar diferentes modelos de liderazgo en función de las capacidades de los colaboradores y su compromiso con las tareas. Escuchar qué interesante es esto. Distintas caricias para distintas personas y distintas caricias para la misma persona. Fijaros que tratar a todo el mundo por igual no es nada más que una justificación sin fundamento del líder. Yo soy justo. Perdona. No hay que ser un líder justo, hay que ser un líder equitativo. ¿Qué significa equitativo? Que le da a cada uno lo que cada uno merece. Y eso requiere mucho valor y mucha honestidad y mucha sinceridad, para que cuando alguien pregunte por qué a mí no, le podamos decir por qué a ti no. Entonces aparecen distintas herramientas para que podamos conocer al final distintos parámetros. Entonces, por un lado está la conciencia asociada a la competencia. Hay personas que están en un estado respecto a lo que saben o a lo que pueden hacer o a lo que están haciendo, donde son inconscientemente incompetentes. ¿Qué significa? Que se creen que lo están haciendo bien y no lo están haciendo bien. Entonces ahí entra la función del líder para llevarlos al movimiento 2, a lograr que las personas sean conscientemente incompetentes, que se den cuenta de aquellos aspectos, ya sea comportamientos, actitudes o conocimientos, que no dominan. Y entonces es cuando el líder tiene que actuar de formador, o por lo menos de proveedor de recursos para que la persona se forme y pase a ser conscientemente competente. Y al final tiene que seguir en un estado de seguimiento para lograr un equipo maduro, que es cuando las personas ese nivel de competencia y de conciencia lo han incorporado como hábito, no les cuesta ningún esfuerzo, actúan correctamente haciendo las cosas bien porque ya son inconscientemente competentes. Eso por una parte. Por otra parte, tratando de resumir el modelo, por supuesto, es muy importante que entendamos qué locus de control tiene la persona. El locus de control es un término psicológico que hace referencia a la percepción que se tiene sobre el origen o causa de las cosas que suceden y al final de la respuesta que damos a ello, de los comportamientos que decidimos llevar a cabo. Al final, dicho de otra forma, es la creencia que se tiene sobre las
posibilidades de influir en el curso de los acontecimientos que nos suceden. Entonces, existen personas con locus de control externo que piensan que ya sea sus logros o fracasos son resultado de factores ajenos, como el azar, el destino o las acciones de otras personas con poder, las acciones del líder fundamentalmente. Por lo tanto, ellas se ven incapaces de influir positivamente en su destino y se sienten víctimas. Me imagino que estaréis pensando todos en algún caso. A mí son las que más difícil me resultan. El poder trabajar con personas de locus externo, que es como que están pasando por la vida de puntillas y que no se sienten responsables. Pero también es responsabilidad del líder hacerles ver que esto no es así. En cambio, eso es mucho más fácil y os daréis cuenta con las personas de locus de control interno. Esas piensan que los éxitos o los fracasos de su vida son resultado de su esfuerzo, de sus habilidades o carencias de ella, de su valía personal. Tienen la percepción que controlan su vida y que no son las circunstancias. Entonces serán mucho más humildes, serán más proactivas, vendrán a pedir ayuda, aprenderán más fácil, aceptarán mejor la crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recopilemos todas estas ideas, veamos que distintos comportamientos merecen distintas caricias y distintas personas también. Entonces, saquemos del baúl el liderazgo situacional, que si bien es una teoría de liderazgo bastante antigua, yo creo que sigue vigente, porque dice que el líder situacional es aquel que adapta su estilo de dirección de acuerdo a la madurez de sus colaboradores para ejercer un liderazgo eficaz, entendiendo la madurez como la habilidad y la disposición de las personas para dirigir su propia conducta. Es decir, la dosis de querer, saber y poder. Pues entonces, existe toda una teoría detrás de esto, que evidentemente no da tiempo a hacerlo, pero que tenemos que tener en cuenta que no podemos dirigir a todos de la misma manera. Los que tengáis hijos, esto lo sabréis perfectamente, porque no todos los hijos son iguales. Hay un hijo que hay que supervisarlo, al otro no. Hay un hijo que le puedes dar libertad más, al otro no. Hay un hijo que le tienes que recordar, al otro no. Pues las personas son iguales. Y la madurez tiene que ver con la técnica, sé hacerlo, y psicológica. Quiero y me siento capaz, de acuerdo a esto que hablábamos del locus de control. Una vez que he analizado los comportamientos, puedo pasar a dos claves siguientes, que son delega y supervisa. No serás un gran líder si quieres hacerlo todo por ti mismo y obtener tú solo el crédito de ello. Realmente cada vez el entorno se complejiza más. Las demandas en las empresas son cada vez más fuertes. No podemos estar en todo. Por lo tanto, delegar es vital para poder seguir creciendo. ¿Y qué es delegar? Otorgar la responsabilidad de realizar una tarea y tomar las decisiones necesarias para llevarlas a cabo. Se delegan las tareas, pero no la responsabilidad, porque en última instancia siempre es del líder. Y delegar no es abdicar. No se puede traspasar la tarea y olvidarse. Me río con esto de delegar porque tengo un hijo que está trabajando en una empresa muy grande y el otro día, fuera de Madrid, me llamaba indignado porque su jefe le había encargado algo que era función del jefe. Bueno, y me sentí muy avergonzada de no poder convencerlo que evidentemente el jefe tenía todo el derecho. Eso es delegar. Le digo, tu jefe tiene todo el derecho a delegarte lo que quiera. No, pero es una tarea compleja, la tendrá que supervisar. Bueno, al final ayer hablé con él, que hablo una vez a la semana, y dice que el jefe no delega más, que le habrán dado un toque. Bueno, yo creo que no es así, pero que entendamos que tenemos que delegar, si no es imposible. Y delegar es hacer crecer al otro. ¿Qué implica? Primero, decidir qué tareas voy a delegar. Evidentemente tienen que ser aquellas menos complejas, más simples, que yo como líder ya las domino, que las puedo supervisar, que las puedo explicar
No voy a delegar lo que ni siquiera yo sé hacer porque difícilmente lo voy a gestionar. Hay que escoger a la persona apropiada porque quiere, sabe y puede hacerlo. Hay que confiar porque si no confiamos, no vamos a transmitir esa resonancia positiva y decírselo. Hay que ser muy concreto, definir el alcance, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo. Por eso tienen que ser tareas que dominemos. Hay que formar porque muchas veces la persona no sabe hacerlo y por supuesto hacer seguimiento. Hay que dar autoridad cada vez que esté mejor asumida la delegación para que haya aspectos que pueda tomar la decisión el colaborador sin consultar. Y sobre todo hay que reconocer muchísimo la tarea bien hecha. A ver, 2 segundos ahora. Bien, delegar no es perder el tiempo, tampoco es perder el control, es una inversión de tiempo y una inversión en confianza. Delegar es compartir responsabilidades para cumplir los objetivos propios y los del equipo, para desarrollarse, para permitir que se desarrollen los otros, para avanzar y conseguir mucho más de lo imaginado, porque así, delegando, se constituye un equipo de alto rendimiento. Entonces viene otra clave que es reservar tiempo y escuchar. Por supuesto que como tenemos muy poquito tiempo, estoy haciendo el modelo en general, pero todo esto en los talleres se trabaja con ejercicios, con muchas más dinámicas y todo. El tiempo es el material con el que está hecha la vida. Por tanto, si malgastas tu tiempo, estás malgastando tu vida. La mayoría de los casos en los que hemos aplicado este modelo de desarrollo en las empresas, cuando hacemos el cuestionario de necesidades del equipo, yo os diría que no más de un 5% de los líderes, y lo hemos hecho con muchísimos, la gente ha contestado que reserva tiempo suficiente. Y la típica excusa de líderes, no tengo tiempo. Y yo le digo, ¿sabes por qué probablemente no tienes tiempo? Una, porque no delegas, u otra, porque estás trabajando para tus jefes. Y al final el líder, sobre todo el intermedio, no tiene que actuar como un perno, que lo que recibe lo traslada hacia abajo. Tiene que actuar como bisagra. Recibo, transformo y doy hacia abajo. Y realmente debemos trabajar para nuestro equipo, porque si nuestro equipo está motivado, desarrollado y satisfecho, me dará los resultados para mostrar hacia arriba, pero no al revés. Al final, que os voy a contar, la matriz de Eisenhower, el poder desarrollar a la gente es una tarea B, que me la puedo agendar y planificar, porque es muy importante, pero no es urgente y es permanente. Y aquello que tenga que hacerlo ya, pues entonces lo tendré que hacer yo, no delegarlo. Si no, es complicado. Cuando hablamos de escucha, nos han sido dadas 2 orejas, pero solo una boca, para que podamos oír más y hablar menos. Nos dan doble la naturaleza aquello que tenemos que usar más. Y cuidado, que escuchar no vale cualquier escucha. Tiene que ser una escucha activa, donde trate de comprender al otro con una escucha atenta, que me lleve a comprender antes de ser comprendido. No es escuchar para poder tener razón, ni para justificarnos ni reprochar, sino que una escucha empática implica querer comprender qué hay detrás de los comportamientos, sentimientos, necesidades y razones, y ser muy sutil al escuchar las palabras. Es también dejarme sorprender y transformar por las palabras del otro. Al final, la palabra diálogo, y no bimonólogo, que yo llamo muchas veces no hay diálogo, hay bimonólogo. Un diálogo, ya lo decían los griegos, es aquel proceso por el cual las 2 personas salen transformadas, salen diferentes de cuando entraron a ese diálogo. Pero claro, eso requiere una escucha de atención plena, donde realmente no estoy solamente escuchando lo que me conviene a mí de una manera superficial. ¿Qué sentido tiene esto para mí?
no solamente estoy atento a lo que me dicen y me dicen en tus palabras, no, estoy absolutamente centrado en ti, observando tus gestos, tratando de entender tus motivos, tu tono de voz, porque todo habla. Y entonces, después de hacer esto, ya puedo estar capacitado para responsabilizar y animar a mejorar. Porque es curioso, pero todos quieren tener a su lado personas talentosas, pero no todos están dispuestos a desarrollarlas. Eso fue uno de mis grandes errores cuando tenía 25 años. Yo las seleccionaba no tanto porque supieran, porque yo creo que aprender se puede aprender, pero sí las seleccionaba por locus de control, porque estuvieran motivadas, porque tuvieran actitud, porque quisieran y porque su personalidad se los permitiera. Pero después no tenía tiempo para formarlas. Entonces me frustraba porque todas esas expectativas que ponían las personas se veían insatisfechas, pero era yo la responsable, porque no les reservaba tiempo. Entonces, hay algo que es muy importante también, y es que entendamos, de acuerdo al modelo de Steve Covey, en qué nivel de responsabilidad está la persona para saber hacia dónde la tengo que desarrollar. Y entonces Covey definió 3 niveles: dependencia, independencia e interdependencia. Cuando las personas están en un nivel de dependencia, esperan que sea el otro el que al final cuide de mí o haga lo que no haga lo que debe hacer. Cuando el equipo está ahí, cuidado, hay falta de compañerismo, mal ambiente, insatisfacción. Entonces, habrá que desarrollarla y animar a mejorar primero esa visión, llevarlas al nivel de independencia, donde se sientan, yo puedo hacerlo, yo soy responsable, yo puedo elegir. Tenemos que tener a personas que pasen por ese nivel de independencia, que se sientan satisfechas personalmente, que pueden llegar a ser autónomas y que tengan un cierto nivel de competencia. Pero no nos podemos quedar ahí. Las personas individualmente hoy no van a ningún lado. Necesitamos equipos de alto rendimiento y entonces hay que llevarlos a la interdependencia, donde sientan un verdadero nosotros, donde se sientan responsables de lo que hacen y corresponsables de lo que hacen los demás. Solo ahí hay cooperación, satisfacción grupal y alta calidad en el trabajo. También es importante que para poder ayudarles a animar a mejorar y poder hacerlas responsables, les hagamos entender que todos somos responsables de nuestra vida y corresponsables de lo que nos sucede. Hay que sacar a la gente del nivel de victimismo, porque todos tenemos potencial que podemos desarrollar. Yo soy responsable de lo que hago, para bien o para mal. Y aunque no me guste, soy corresponsable de lo que obtengo. Porque cuando los resultados no son lo que yo esperaba, no caigamos en la tentación de victimizarnos y responsabilizar a los demás. Nos preguntemos qué otra cosa podríamos haber hecho. Y todos así podemos trabajar en pos de la autonomía y tenemos los recursos. Pero el líder fundamentalmente está obligado a proveerle esos recursos para que puedan hacerlo. Entonces aparece el análisis transaccional. El análisis transaccional, para los que no lo conozcáis, nos habla que todos tenemos 3 estados del yo, de los cuales nos relacionamos y tienen que ver, es un método muy práctico para analizar lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y nos ayuda muchísimo a ver por qué obtenemos un resultado u otro de los demás. Está el estado padre, el estado adulto y el estado niño. El estado padre provee, nutre al otro. El estado adulto ayuda a que el otro se desarrolle y el estado niño prácticamente siente, actúa y espera que le ayuden. No voy a dar una clase de análisis transaccional porque es imposible, pero os voy a dejar la curiosidad para el que no lo conocéis. Hay toda una técnica de cómo hablar
desde el adulto para evocar el adulto de mi interlocutor. Porque si yo hablo desde el padre, estoy hablando con otro padre que no es un diálogo que genere acción, o estoy evocando a un niño. Y si yo hablo desde el niño, estoy evocando a otro niño o estoy evocando a otro padre. ¿Necesitamos los tres estados para ser personas equilibradas? Sí. ¿Hay un estado más operativo para desarrollar a las personas? Sí, y es el adulto. Hablar desde el adulto. Y os puedo asegurar que no es fácil, porque no venimos de fábrica con el adulto puesto. O venimos con el padre o venimos con el niño. El adulto es una manera y una técnica para aprender la comunicación desde el análisis transaccional. Bien, ahora viene el feedback, y el feedback no es una opción, es una obligación en la gestión. Bueno, voy a ir rápido porque quiero dejar tiempo dentro de la hora. Fijaros que está demostrado que las empresas que implementan un sistema de feedback tienen un 14% menos de fuga de talento. El 82% de los empleados valoran positivamente tener feedback, ya sea positivo o negativo. El 43% de las personas que reciben feedback, hay un error de ortografía aquí, lo siento, frecuentes se sienten más comprometidas, y el 65% de los empleados de las empresas afirman querer recibir más feedback. Y sobre todo la generación Z, la Y y la demás son generaciones, los jóvenes que necesitan un feedback constante. Bueno, vamos a evocar de nuevo a Mafalda, que es divina. Dice, mamá, ¿puedo decirte que esta sopa es un brebaje espantoso, y que es la porquería más inmunda que he probado en mi vida? La vuelve a mirar y le dice a la madre, ¿o te molesta la crítica constructiva? Evidentemente el feedback tiene que servir como herramienta de motivación. Todas las personas necesitamos feedback cuando hacemos las cosas bien, un reconocimiento, una felicitación, una palmada. Y cuando cometemos algún error, una crítica, una constructiva o una reconducción. ¿Por qué? Porque sabéis perfectamente, no me voy a extender, pero desde la ventana de Johari, las personas más inteligentes emocionalmente, más maduras, más equilibradas, son las que tienen el área abierta más grande. ¿Y el área abierta qué es? Un área donde coincide lo que yo sé de mí con lo que los demás ven en mí. Y ese área abierta solo se consigue ampliar o voy a un psicólogo o pido feedback y doy información sobre mí. Lo importante es al final que utilicemos el feedback como una manera de reducir el área ciega mía que todos tenemos, que es lo que yo no sé de mí, pero los demás sí ven o perciben, y que aprendamos que cuando damos feedback damos información sobre lo que yo siento, pienso o cómo me impactas. Y entonces, al final, de esa manera reduzco mi área oculta, lo que yo siento o pienso. Entonces, tiene que ser una práctica cotidiana. Y por último, cuando ya conocemos, orienta el logro y libera el potencial. Nadie crece más que aquel que impulsa a otros en sus crecimientos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seremos los primeros que vamos a crecer como líderes cuando estamos estimulando al otro. Las personas con talento necesitan jefes talentosos. Cuanto más te exija un colaborador talentoso, más posibilidades de mejora tienes como responsable. Por lo tanto, que no te moleste que te desafíen, que no te hagas sentir mal, que no hagamos como algunos de los maestros en los colegios que le dicen a las madres que por favor este niño no para de hablar y preguntar. Por Dios. Y al final estamos creando a seres que no se atreven ni a expresar su opinión. Bien, recordemos que cuando al final orientamos al logro, tenemos dos formas también.
Nuestro cerebro reptiliano, que es el que maneja el 85% de nuestros comportamientos, es muy simple, actúa por dos cosas. Actúa lo que yo le llamo en on, buscando el placer, asegurando la supervivencia, porque, mejor dicho, el cerebro reptiliano siempre va a asegurar la supervivencia. Y hay dos maneras de asegurar la supervivencia. Buscando el placer, lo voy a hacer bien para que me feliciten y no sé qué, o evitando el dolor, estando en off. Voy a cuidarme para que no me regañen. Hay que ver al final cómo funciona la persona, pero en la medida de lo posible siempre orientar al logro, tratando de buscar el placer. Es decir, que sea un beneficio para el otro lo que le propongo como desarrollo. Bien, esto no importa, lo dejo ahí, lo podéis leer, lo tenéis. Entonces me gustaría compartir qué comprende un proceso de desarrollo. Primero, un cuestionario ad hoc que indaga sobre las necesidades de desarrollo. Es un cuestionario que no es un feedback, porque lo que pregunta es sobre en qué medida la persona y el colaborador tiene sus necesidades de desarrollo cubiertas de acuerdo al modelo. Luego se mantiene una sesión individualizada con el coach para devolver los resultados y ayudar a entender la interpretación. Y luego se trabaja en sesiones formativas o de coaching las competencias que incluye el modelo. Por lo tanto, ya para terminar, os invitaría de nuevo que reflexionaseis. ¿Quieres que se te den bien las plantas? Pues entonces, si quieres que se te den bien las plantas, empieza si quieres o por desarrollar las plantas y lo llevas a las personas, o desarrolla a las personas y los llevas a las plantas, porque ambos son seres vivos. Muchísimas gracias y ahora doy lugar, Verónica, a las preguntas. Me he excedido 8 minutos, pero no tengo ningún problema en quedarme más para resolverlas. Muchísimas gracias. Lo hemos disfrutado muchísimo y yo creo que todos estamos aquí enganchadísimos y habríamos seguido pues otra hora más escuchándote porque la verdad que es un tema francamente apasionante. Vamos, como decíamos, pues a abrir el espacio de preguntas. Os invitamos a que planteéis todas aquellas que queráis, aprovechando que tenemos la oportunidad de contar con Julieta. Bueno, antes recordaros a todos que tanto la grabación del webinar como la presentación que ha utilizado Julieta va a estar a vuestra disposición. Hoy mismo, en un ratito, en cuanto terminemos con este encuentro, pues os va a llegar por email las dos cosas, para que cualquier cosa, información adicional. Verónica, y justo estamos escribiendo sobre el modelo de desarrollo todos los meses en vuestra revista, ¿vale? Efectivamente. Julieta, como os dije al principio, tiene una sección fija en la revista. Todos los meses publica un artículo que os invitamos a no perderos mes tras mes. Y aparte, bueno, pues existe la posibilidad, a aquellos que no seáis suscriptores, si os registráis a través de la web de la revista, pues tenéis acceso gratuito a 2 artículos al mes de la revista. Así que, bueno, vais a poder disfrutar del conocimiento de Julieta y de sus artículos pues con libertad. Bien, vamos a empezar con las preguntas, si te parece. Bien, hablabas antes y hacías la distinción que me parece muy importante entre que todos podemos desarrollarnos, adquirir nuevas habilidades, pero no siempre queremos, ¿no? Esa pata del querer y del poder, esa distinción importante. Y a este hilo decías, bueno, pues que una de las responsabilidades del líder, hacer que quieran nuestros colaboradores, ¿no? Nos plantea Marta un poco cómo... Claro, perdóname, primero detectar por qué no quieren y luego hacer que quieran. Sí, disculpa, Verónica. Bueno, pues la pregunta de Marta iba por ese camino, nos planteaba precisamente eso, cómo motivar a alguien que no quiere ser motivado, decía Marta. Bien, lo primero es detectar por qué no quiere, ¿vale? Detrás del no querer siempre hay una emoción limitante que es el miedo. ¿Tiene miedo a qué? Miedo a ser juzgada, miedo a no dar la talla, miedo a no ser perfecto, miedo a que le dejen de querer. Para eso hay, bueno, evidentemente modelos de personalidad que ayudan muchísimo a detectar eso, pero hay una pregunta poderosísima que cuando pasa eso es decirle, ¿qué temes? ¿Vale? Y en ese que temes,
o pierdo mi tiempo, o voy a tener que emplear más tiempo, no lo sé, pero hasta que no detectemos qué miedo hay detrás de no querer motivarse, no podremos motivar. ¿Vale? Muy bien. Sí, Sandra nos plantea respecto a la delegación, ¿no? Bueno, pues planteabas las dificultades que plantea, ¿no? El líder cuando tiene que delegar, ¿no? Y nos pide a ver si puedes un poco, pues profundizar un poco y dar algún consejo para facilitar ese proceso de delegación en los colaboradores. Bueno, lo primero, ser muy autocrítico, ¿vale? Entonces, muchas veces el líder no delega porque no tiene confianza en que lo hagan bien, porque es un perfeccionista exacerbado, porque siente que nadie lo va a hacer como él, porque tiene miedo al perder el control. Cualquiera de todos esos miedos son tremendamente humanos, pero primero hay que tomar el pulso, tomarte el pulso de por qué no delegas. O a veces porque me siento más cómodo haciendo las tareas rutinarias y fáciles y me pierdo en las tareas estratégicas. O sea que hay que ser muy consciente. Delegar es un proceso muy complicado. Pero, ¿qué es lo que te pasa primero a ti? Yo hablo de mí. Yo soy una controladora nata y yo he aprendido a delegar no hace muchos años. La mayoría de los líderes suelen delegar antes del infarto. Hay otros que por personalidad delegan de entrada y les da igual cómo lo hagan. Pero los que somos muy perfeccionistas nos cuesta un poquito más. Pero todo eso es un proceso. Detecta cómo eres, elige quién quiere asumir la delegación, entrénalo, fíjate qué tareas. Y hay un símil muy interesante. Si tú tienes un hijo pequeño que le vas a enseñar a nadar, primero estás en la piscina con él. Luego, cuando ya aprende a nadar, te sales de la piscina y te quedas en el borde, mirando cómo nada, hasta que llega un momento que te puedes ir al bar. Pues delegar es igual, no se consigue en un día, es todo un proceso de trabajo. Permíteme que te diga que, bueno, nos están dejando, lo que nos está dejando mayoritariamente la gente son felicitaciones y enhorabuenas, están destacando pues que es muy práctico el enfoque que le has dado a todo y nos están diciendo que se quedarían horas escuchándote. Eso es lo que principalmente nos está llegando. Como ya estamos fuera de hora y nos gusta ser bastante escrupulosos con el tiempo porque sabemos lo exigentes que son nuestras agendas, vamos a aprovechar. Bueno, nos están llegando alguna pregunta más de última hora, así que vamos a aprovechar. Pero bueno, Antonio nos pedía, bueno, pues que atendiendo un poco al momento en el que estamos ahora y esta situación de pandemia, ¿qué aspectos del modelo que nos has presentado consideras que tienen, pues, hoy mucha más relevancia y cuáles son aquellos en los que tú crees y recomendarías, bueno, pues tener más en cuenta el líder, ¿no? Atendiendo, como te digo, a la pandemia y a la situación que estamos viviendo. Reservar tiempo y escuchar. Reservar tiempo. La gente necesita, ya que no tenemos ese contacto que hablábamos con Verónica, ya que no existe el café presencial, hace falta un café virtual, hace falta un encuentro sin agenda, donde me pueda enterar cómo estás, qué te está pasando. Esa es la puerta, ¿de acuerdo? La puerta. Y luego, como estamos trabajando de una manera muy especial, hay que analizar los comportamientos, hay que marcar más objetivos. Y yo más que orientar al logro en estas épocas, lo que tenemos que tratar de hacer es que no baje la motivación. Por eso necesitamos ser líderes muchísimo más cercanos y muchísimos más humanos, donde el contacto, aunque sea virtual, esté más presente. Y eso hace falta tiempo. Pero para poder detraer ese tiempo, tenemos que delegar. Tenemos que delegar. Ayer estaba haciendo coaching a un directivo y claro, y me mostró su agenda. Bueno, casi me descompongo porque además son esas agendas de las multinacionales donde cualquiera te pone sus reuniones y entonces la agenda estaba llena con unos pequeños huecos. Y yo le dije, ¿tú cuándo piensas? Y entonces le digo, mira, no me creo que todo esto lo tengas que hacer tú. Lo primero que te pido, analiza, ¿puedes quitar 3 cosas de la agenda? Me dijo, claro. ¿Y puedes seguir quitando? Claro. Y le di la matriz de Eisenhower. Entonces, por favor, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo?
Hoy es un momento que nuestro tiempo tiene que dedicarse a las personas, mucho más que en el presencial, porque en el presencial ellos se nutrían de la energía de los compañeros, del café de no sé qué, de la distracción de poder salir, vestirse. Hoy los que están teletrabajando probablemente solo están metidos en una habitación o en un pedazo de la habitación de otro, recibiendo un montón de estímulos difíciles. Entonces tenemos que tratar de procurarles un placer, ese café virtual, ese regalo sorpresa. Yo precisamente le comenté a este directivo, le digo, ¿por qué no les mandas un desayuno que compartan? Y bueno, y ayer me mostró, no, dice, mira, me pareció que el desayuno en casa era carísimo, pero mira lo que... Y les regaló una mochila con una cosa solar que se carga el móvil, que salía casi como un desayuno, me parece genial, pero estemos mucho más centrados en las personas. Cubramos ese aspecto emocional que todo el entorno les está bajando el ánimo. Tratemos de subírselo de alguna forma. Muchas gracias. A ver, antes hablabas de que el líder no tiene que ser justo, sino equitativo, ¿no? Y qué importante es, ¿no? Bueno, pues explicar a un colaborador el por qué no, ¿no? Si él no lo merece o no se lo ha ganado. Pero nos pide Amalia que expliques un poco cómo hacerle ver, porque entiendo que es algo que tienes que reconducir, o sea, tú ahora no, pero cómo le tienes que hacerle ver y cómo le acompañas para que pueda llegar a ser un tú sí, ¿no? O sea, cambiar el no por el sí. Bueno, lo primero, una vez más, antes de liderar, te tienes que liderar a ti mismo, Amalia. Y entonces te tienes que preguntar si lo que tú buscas en tu equipo es que te quieran o que te respeten. No hay que buscar el cariño, hay que buscar el respeto. Tú solo te puedes convertir como líder en una persona querible, pero que te quieran depende de los demás. Lo siguiente es reflexionar. Si tú vas a dejar de ser equitativa por miedo a que no te quieran, no estás siendo buen líder, porque entonces te van a terminar perdiendo el respeto. La gente respeta a la gente que es equitativa. La forma en que se lo haces ver, hablando desde el adulto. El líder que habla desde el adulto no le dice, tú no te lo mereces. El líder desde el adulto hace preguntas poderosas, muestra datos, información. Este año ha pasado esto, esto, esto. Has alcanzado estos resultados. Has hecho esto. Dime, ¿cómo lo ves? ¿Es lo máximo que podrías haber hecho? Hace preguntas. El líder desde el adulto hace preguntas para que el otro descubra por sí mismo las respuestas a sus propios problemas. Así hacemos madurar. Actuando desde el padre nunca. El padre lo que hace es que le dice al otro lo que tiene que hacer. Le critica y le juzga. El adulto solo le hace preguntas. ¿Mm? Yo este año, por ejemplo, he cambiado absolutamente el sistema de evaluación anual. Bueno, yo tengo una empresa pequeña, por lo tanto no necesito evaluación, pero sí necesito un feedback. Y entonces, ¿qué hice? Les he mandado un cuestionario con 10 preguntas para que ellos reflexionen. Y una vez que ellos vengan reflexionados, nos pondremos a dialogar sobre lo que es su visión sobre las cosas y sobre lo que es las mías. Y os puedo asegurar que tendré respuestas probablemente de todos los niveles, pero cuando tú le haces pensar, le haces las preguntas adecuadas, las personas encuentran por sí mismos la respuesta y así crecen y maduran. ¿Mm? Pues mira, son la 1:10, yo creo que es tiempo, ya hemos dado, habida cuenta de todas las preguntas que nos planteaban nuestros asistentes. Como te digo, siguen llegando las enhorabuenas y las gracias, destacando el contenido que les ha resultado francamente de utilidad y yo también te lo traslado, o sea, ha sido francamente interesante. Darte las gracias por haber, bueno, pues presentado este espacio de encuentro, ¿no? Haber presentado lo que es el desarrollo de equipos con una perspectiva constructiva de punto de encuentro entre el líder y los colaboradores y por habernos dado todas estas claves que yo creo que todos hemos tomado buena nota y trataremos de llevar a nuestro día a día.
Muchísimas Bien. gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Confiamos en que os haya sido de utilidad y os emplazamos a la siguiente cita con el conocimiento en ORH. Julieta. Bueno, gracias a ORH por este espacio, gracias a todos o a la mayoría por haberse quedado hasta el final y cualquier duda ahí tenéis mi mail, me lo podéis consultar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a ti, Que Julieta, ha tengas sido un buen día. placer. Gracias a todos. Buen día, hasta luego.